Fanáticos del boxeo, pónganse cómodos y prepárense para un viaje al pasado. Hoy desenterraremos una de esas joyas ocultas del boxeo. Una pelea que, a pesar de su final polémico, sentó las bases para la saga más electrizante del siglo XXI. No hablamos solo de un combate, hablamos del primer capítulo de una tetralogía que definió carreras, forjó leyendas y para muchos comenzó con un descarado robo que nadie esperaba. Prepárense para revivir el primer enfrentamiento entre el genio mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez y el huracán filipino Manny Pacman Pacquiao. Esta no fue una pelea más, fue una sinfonía de puños, una demostración brutal de resistencia, un ajedrez sangriento y, al final, una decisión que dividió al mundo del boxeo y encendió una llama de revancha que ardería por casi una década. Si pensabas que conocían la historia, esperen a escuchar los detalles. La campana apenas va a sonar. Retrocedamos al 8 de mayo de 2004. La sede, el majestuoso MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, un santuario del boxeo, acostumbrado a ser testigo de momentos épicos. Pero ese día, la atmósfera no era de expectación usual. Era de una curiosidad casi tangible. ¿Por qué? Porque dos de los pesos plumas más técnicos y prometedores del momento estaban a punto de colisionar, cada uno con una historia fascinante a sus espaldas. Manny Pacman Pacquiao, el fenómeno del este. Con apenas 25 años, Manny Pacquiao ya era un hombre que resonaba en el mundo del boxeo. Nacido en Quibagüe, Filipinas, la historia de Pacquiao es de película. Creció en la pobreza extrema, durmiendo en la calle y vendiendo donas para sobrevivir. Comenzó a boxear profesionalmente a los 16 años, pesando apenas 98 libras o 44 kilos. Sí, lo escucharon bien, 98 libras. Era un peso mosca natural que, a base de puro talento, velocidad y una pegada devastadora, había ido escalando divisiones. Su récord antes de esta pelea era de 38 victorias, 2 derrotas y 2 empates, con 29 knockouts. Pero el dato más relevante era su última actuación. En noviembre de 2003, Pacquiao había aniquilado al entonces considerado mejor libra por libra del mundo, el legendario mexicano Marco Antonio Barrera, noqueándolo en 11 asaltos. Fue una sorpresa monumental, una actuación que lo catapultó al estrellato internacional y lo bautizó como el mata mexicanos por excelencia, algo que no sentó bien a la afición azteca. Su zurda demoledora, su estilo de ataque incesante, su agilidad felina y su capacidad para lanzar golpes desde ángulos impensables lo hacían casi imparable. El mundo lo veía como la nueva fuerza destructora del boxeo. Juan Manuel Dinamita Márquez, el maestro del contragolpe. Frente a este huracán filipino, con una calma que desmentía la tormenta que se avecinaba, estaba Juan Manuel Márquez. A sus 30 años, el mexicano de Iztacalco, Ciudad de México, era la antítesis de Pacquiao en el ring, un maestro del boxeo técnico, un reloj suizo de la precisión. Márquez no buscaba el knockout brutal, lo construía con una ingeniería impecable. Su récord era de 42 victorias, 2 derrotas y 1 empate, con 31 knockouts. Márquez era el campeón unificado de peso pluma de la IBF y la WBA lineal, títulos que ponía en juego esa noche. Había vencido a nombres importantes como Manuel Medina, Derrick Gainer y el legendario Barrera, aunque más tarde en su carrera. Su genialidad residía en su capacidad para leer a sus oponentes, para absorber información y ajustar su estrategia en tiempo real. Era un científico del contragolpe, un artista que convertía la agresividad del rival en su propia perdición. Su estilo era de una eficiencia quirúrgica
cada golpe con un propósito, cada movimiento defensivo calculadísimo. La narrativa previa a la pelea era un choque de filosofías, la fuerza imparable de Pacquiao contra la pared inamovible de Márquez. ¿Podría la técnica depurada de Márquez neutralizar la potencia bruta de Pacquiao? ¿O la velocidad y agresividad filipina abrumaron al maestro mexicano? Los apostadores daban a Pacquiao como un ligero favorito, aproximadamente 200. Pero los verdaderos conocedores del boxeo sabían que Márquez no sería un paseo. Era una trampa para Pacquiao, o el momento de la consagración para ambos. Y entonces el sonido más esperado, la campana. Lo que ocurrió en el primer asalto no fue solo un inicio impactante, fue un terremoto boxístico que se grabaría a fuego en la memoria de los fanáticos y en los libros de historia como uno de los arranques más dramáticos y brutales en un combate por el título mundial. Pacquiao, como el torbellino que era, salió de su esquina con una agresividad feroz, fiel a su estilo. Apenas transcurridos 30 segundos, desató una combinación explosiva que conectó de lleno en Márquez. El primer golpe, un recto de izquierda fulminante, encontró el mentón del mexicano y lo envió a la lona. La multitud, una mezcla de gritos y jadeos, estalló en asombro. Parecía que la noche sería corta. Down the middle by Márquez as he did on a quick left hook there, and he fires the straight left hand, and there's the punching. Pero antes de que Márquez pudiera recuperar por completo la conciencia, Pacquiao se abalanzó sobre él como un depredador. Un segundo y un tercer recto de izquierda conectaron limpiamente en la barbilla de Márquez, quien cayó 2 veces más en un lapso de apenas 1 minuto. Tres caídas en el primer asalto. Era algo inaudito, especialmente para un campeón de la talla y la reputación de Juan Manuel Márquez. Las imágenes mostraban a un Márquez aturdido, desorientado, su cuerpo respondiendo por pura inercia. He's off balance again. Lands a good straight left. That momentarily backs Pacquiao off. But he's going straight back. Muchos, tanto en la arena como viendo la transmisión por HBO Pay-Per-View, pensaron que el combate estaba sentenciado, que el knockout era inminente. El árbitro Joey Cortés estuvo a punto de detener la pelea en al menos 2 ocasiones, observando de cerca el estado del mexicano. Los comentaristas de HBO, la legendaria dupla de Jim Lampley y Larry Merchant, no podían creer lo que veían. Era una demostración de poder brutal y aplastante por parte de Pacquiao. Un aviso de que su poder de knockout era real y aterrador en el peso pluma. Sin embargo, aquí es donde la leyenda de Juan Manuel Márquez comenzó a forjarse de verdad, donde demostró por qué es un genio inmortal. Con el rostro ensangrentado por un corte sobre la ceja derecha, la visión nublada, el orgullo herido y las piernas temblando como si fuera de gelatina, Márquez se levantó no 1 ni 2, sino 3 veces, con la furia y el orgullo de un león herido. Era la encarnación viva de la sangre guerrera mexicana, el espíritu del jamás rendirse. No solo se puso de pie, sino que de alguna manera inexplicable, con una voluntad de hierro y un valor inmenso, logró mantenerse en pie hasta el final del asalto soportando una verdadera paliza. Este acto de supervivencia extrema fue, en sí mismo, un milagro boxístico y un testimonio de su increíble corazón, su mandíbula de acero y su resistencia sobrehumana. Para los jueces, fue un asalto para la historia, puntuando 10-6 a favor de Pacquiao, una puntuación rarísima y demoledora en el boxeo profesional. Después de ese asalto inicial infernal, lo lógico, lo predecible, era que Márquez fuera barrido del ring en el segundo o tercer asalto. Pero la historia, y menos la del boxeo, no siempre sigue esa lógica. Juan Manuel Márquez, con una sangre fría que pocos seres humanos poseen, no solo se recuperó físicamente de la conmoción, sino que ejecutó un ajuste táctico magistral que cambió el rumbo de la pelea por completo. Fue como si un interruptor se hubiera encendido en su mente, transformando el caos
en una estrategia brillante. En lugar de dejarse llevar por la desesperación o intentar boxear a la desesperada para recuperar puntos, Márquez se convirtió en el dinamita que todos conocían y temían. Empezó a leer los patrones ofensivos de Pacquiao con una precisión asombrosa. Observó cómo Pacquiao se lanzaba, sus ángulos preferidos de ataque, el momento en que bajaba ligeramente su guardia zurda. If it levels out, it could become a sensational fight. Y entonces, con esa información, comenzó a contragolpear con una maestría que rozaba la perfección absoluta. A partir del segundo asalto, la pelea dio un giro de 180 grados. Márquez comenzó a conectar golpes de contragolpes devastadores, especialmente con su poderosa mano derecha. Cada vez que Pacquiao se lanzaba hacia adelante con su agresividad característica, Márquez esperaba pacientemente, absorbía la presión y soltaba un golpe preciso y potente que encontraba el objetivo. Sus jabs, rectos y uppercuts comenzaron a frenar el ímpetu y la ráfaga incesante del filipino. Se movía con inteligencia, no rehuyendo el intercambio, pero minimizando el castigo que recibía y maximizando el daño que inflige. Los rounds centrales, aproximadamente del 2 al 8, fueron una verdadera clínica de boxeo por parte de Juan Manuel Márquez. Mientras Pacquiao seguía siendo agresivo y lanzaba un volumen impresionante de golpes, era Márquez el que conectaba los golpes más limpios, más certeros y más efectivos. 5 for Marquez, so it wouldn't be at all surprising if the judges gave the second round to Pacquiao as well, which would put him... Las estadísticas de golpes conectados, si bien no siempre reflejan la efectividad real o el poder de los impactos, comenzaban a mostrar una pelea mucho más pareja de lo que se hubiera predicho después del infierno del primer asalto. Márquez estaba dándole a Pacquiao una lección de boxeo fundamental, de cómo la inteligencia, la paciencia y la técnica pueden neutralizar la pura potencia y velocidad. El rostro de Pacquiao empezó a mostrar los estragos de la batalla, hinchazón en ambos ojos y algunas cortadas, señales inequívocas de que estaba recibiendo un castigo significativo. A medida que la pelea se adentraba en los asaltos de campeonato, del 9 al 12, la intensidad no disminuía ni un ápice. Ambos hombres, a pesar del cansancio acumulado, el sangrado y el castigo recibido, continuaron intercambiando golpes brutales en el centro del ring. Pacquiao, con su inagotable energía y su mandíbula probada, seguía buscando el knockout, sabiendo que necesitaba una gran jugada para asegurar la victoria después de la impresionante remontada de Márquez. Lanzaba combinaciones rápidas y feroces, intentando abrumar al mexicano. Márquez, por su parte, aunque visiblemente cansado y con su cara marcada por la batalla, no retrocedió. Siguió contragolpeando con astucia, buscando las aperturas en la defensa cada vez más permeable de Pacquiao. Hubo varios momentos donde ambos se tambaleaban, demostrando la ferocidad de los golpes que se conectaban. La multitud estaba de pie, dividida, rugiendo con cada intercambio, presenciando una verdadera guerra. El último asalto fue de un frenesí de acción, un verdadero testamento a la voluntad de ambos. Pacquiao salió decidido a terminar, lanzando una andanada de golpes. Márquez respondió con su precisión habitual, buscando el contragolpe perfecto. Ambos boxeadores lanzaron todo lo que les quedaba en el tanque, buscando desesperadamente el golpe final que sellara la victoria y dejara una impresión imborrable en los jueces. El sonido de la campana final fue recibido con una ovación ensordecedora, y la sensación general era que habíamos presenciado un clásico instantáneo, un choque épico entre dos titanes. Last chance to make a statement as the bell gets ready to ring. Atención, guerreros del boxeo.
Si están disfrutando de esta inmersión profunda en uno de los combates más electrizantes de la historia, es el momento de unirse a nuestra comunidad. ¿Ya le dieron me gusta a este video? ¿Y ya están suscritos al canal? Si la respuesta es no, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras narrativas épicas y ayúdennos a llevar el boxeo a más gente. Cuando la pelea llegó a su fin y los dos guerreros exhaustos se abrazaron en el centro del ring, la expectativa era palpable. La tensión flotaba en el aire del MGM Grand. ¿Quién se llevaría la victoria en esta guerra agotadora? Las tarjetas de los jueces serían el factor decisivo, y todos sabían que sería un resultado apretado, una moneda al aire. Pero lo que ocurrió a continuación desató una de las mayores controversias y debates en la historia reciente del boxeo. Un resultado que muchos calificaron de robo descarado. Un empate dividido. Aquí están las tarjetas oficiales que desataron la furia. El juez Jon Stewart puntuó 115-110 a favor de Manny Pacquiao. El juez Guy Jutras puntuó 115-110 a favor de Juan Manuel Márquez. Y el juez Burt Clements puntuó 113-113, declarando un empate. El resultado oficial fue un empate dividido. La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudían, otros abucheaban, pero la controversia se centró de inmediato en la tarjeta de Burt Clements, el juez que había dado el empate. Se reveló, y esto es crucial, que Clements había cometido un error de puntuación flagrante en el primer asalto. En lugar de puntuar 10-6 para Pacquiao, debido a las 3 caídas, algo que cualquier juez debería haber hecho, inexplicablemente lo había puntuado 10-7. Si Clements hubiera puntuado correctamente el primer asalto, 10-6, su tarjeta final habría sido 113-112 a favor de Juan Manuel Márquez. Esto le habría dado al mexicano una victoria por decisión dividida, cambiando por completo el resultado oficial de la pelea. Para Juan Manuel Márquez, ese empate fue un trago amarguísimo. Una victoria que sentía que le había sido arrebatada de las manos por un error humano, o algo peor. Él y su equipo, liderado por su hermano y entrenador Nacho Beristain, protestaron airadamente. Para ellos era un robo descarado, una injusticia que lo perseguiría y alimentaría su sed de venganza en cada uno de los futuros capítulos de esta saga. Para Manny Pacquiao, fue un alivio inmenso, una escapada por los pelos, pero también una señal ineludible de que Juan Manuel Márquez era un oponente mucho más peligroso y formidable de lo que se había creído, capaz de levantarse de la lona y dominar aún fuera de serie. Este polémico empate no fue el final de la historia. De hecho, fue el explosivo comienzo de una de las rivalidades más icónicas y apasionantes del boxeo, una que definiría la década siguiente. Juan Manuel Márquez se sintió no solo robado, sino profundamente ofendido, y esa sensación de injusticia lo impulsa a buscar la revancha una y otra vez, con una obsesión que solo se satisfaría años más tarde. Pacquiao, por su parte, demostró una resiliencia asombrosa para no ser noqueado después de ese primer asalto brutal, y su estatus de superestrella se consolidó aún más, aunque ahora con una mancha de controversia. El primer Márquez versus Pacquiao fue una pelea que lo tuvo absolutamente todo. Drama, múltiples caídas, knockouts fugaces, una resistencia sobrehumana, una habilidad técnica superlativa, ajustes tácticos de genio, un intercambio de castigo brutal y una controversia post-pelea que perdura hasta el día de hoy. Fue un combate que te mantuvo al borde del asiento, te hizo gritar, te hizo saltar y te recordó por qué el boxeo es la dulce ciencia y a veces el deporte más brutal, impredecible e injusto. Esta pelea no solo consolidó a Pacquiao como una superestrella global, sino que elevó a Juan Manuel Márquez a la categoría de leyenda viviente, demostrando que poseía un corazón, una mandíbula y una técnica inigualables. La rivalidad del milenio había nacido, y el mundo del boxeo nunca volvería a ser el mismo. ¿Qué piensas tú, estimado espectador?
¿Crees que Márquez fue descaradamente robado en esta primera pelea? ¿O el empate fue el resultado justo considerando esas 3 caídas iniciales que estuvieron a punto de acabar con todo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber tu perspectiva sobre este clásico. Y no te pierdas nuestros próximos videos donde desglosamos golpe a golpe los siguientes capítulos de esta épica saga entre 2 de los más grandes pugilistas de todos los tiempos. Prepárense para más historias del boxeo. ¡Hasta la próxima, boxeador!